Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos a esta jornada que nos toca, ¿verdad? En esta mañanita, ¿verdad? Porque pues quien tenga que desenvolverse en la vida pues necesitará de esfuerzo y de energía, ¿verdad? Y de eso se trata, de echarle bemoles al asunto, ¿verdad? Y entonces vamos a estar con latín parte 43 y vamos a estar viendo apuntes que tomamos, yo creo que interesantes, a lo largo de la semana. Y como aquí lo que hacemos es conmutar las palabras, pues vimos, y esto lo dijimos también en otra enseñanza, la relación entre la palabra shift, que es tendencia, shift, que lleva una F, shift, tendencia, y shit, que es bazofia, estiércol. Hay una relación clara. La tendencia natural, ¿a qué es? Al estiércol. En este mundo, en esta vida. Al estiércol de todo. De meterte pensamientos, de meterte conductas, de meterte modas, de todo. Todo lo que te rodee es paradigma shift, tendencia, y paradigma, por ende, shit, bazofia. Es escoria. Ahora, la palabra shit hit se utiliza, la palabra shit hit que toma de, es lo mismo, solamente que se le añade el hit, que es cabeza, se le añade a shit, que es bazofia, estiércol, ¿verdad? Entonces la palabra shit hit se traduciría al español como capullo, ¿verdad? Pero si vamos a la transliteración fidedigna, sería cabeza de mierda. Sería cabeza mierda. Shit hit, lo que se traduce como capullo, sería un cabeza mierda, ¿verdad? ¿Qué sería un cabeza mierda? Quien toma de buena gana esa shift, tendencia, que porque se la vendan como tendencia, la abraza aunque sea mierda. Entonces se vuelve un capullo, se vuelve un cabeza mierda, un shift hit, ¿verdad? Bueno, pues ya vámonos al tema de lo que están predicando, lo que siguen predicando, desgraciadamente, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Y en esta semana nos hablaban, porque nosotros hablamos a lo largo de estas últimas semanas, de que la línea recta en cuanto a expresar, al saber expresar y saber, pues de una manera clara, exponer la verdad, pues es una línea recta, ¿no? Entonces es contraproducente a todas luces irte por curvas cuando puedes ir por la línea recta de la verdad. Lo que se decía antes, ¿no? Con la verdad se va a todos lados. Este era el mensaje. Entonces, pero sin embargo estos ministerios tratan de inculcar esta idea y lo hemos visto expresado. No vamos a decir nombre ni vamos a decir ministerio porque, ¿cómo decirles? Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. No queremos desmontar ni incriminar a nadie. Lo que queremos es que rectifiquen. Y como sabemos que todos nos están viendo, pues aunque no trascienda en las vistas ni nada de eso, pero sabemos que nos están viendo, entonces por lo menos que reflexionen, ¿no? Porque uno de estos ministerios vendía como necesarias las curvas, pero las curvas son reptantes, son serpentiles, pero él las veía necesarias. Pero la pregunta es, ¿para qué la curva en las explicaciones habiendo una sencilla línea recta? Un camino obvio que se nos ha trazado y ese camino es Yahshua HaMashiach. Es un camino recto, sin pérdida, sin ambigüedad. Es una línea recta que nos lleva de la manera más rápida al Redentor de nuestras vidas, al reino eterno. Para eso se ha ejecutado este plan de la creación, de esta vida. Entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué les parece que son necesarias las curvas, habiendo esta respuesta a la existencia obvia, manifiesta, recta, concisa, que es la persona
el mensaje de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué se les hace necesaria? Porque aunque el camino es obvio y está representado, por supuesto, en la persona, fidedignamente, en la persona de Yahshua HaMashiach, la respuesta es que cree necesaria la curva en la explicación, irse por las ramas, porque tienen miedo al obstáculo. Tienen miedo al obstáculo, al impedimento. Entonces, como tienen miedo al impedimento, al obstáculo, en los caminos, esto lo saben los que son ingenieros de caminos, en los caminos, cuando se hacía la curva, cuando se fabricaba la curva con asfalto, era porque temían al obstáculo de una montaña demasiado empedernida, ¿verdad? Y por eso se trasladaba la construcción a la curva. Pero si no hay miedo al obstáculo, porque las herramientas de extracción y las herramientas que Elohim te da de llegar a la profundidad, a la esencia de las cosas, ¿verdad? Lo miras que estás equipado porque es que se te ha dado el camino, se te ha dado la representación de la verdad en Yahshua HaMashiach, exactamente, fidedignamente, como digo, entonces no tienes miedo al obstáculo, lo socavas y lo vences. Tienes todos los instrumentos. Se te ha dado el camino, la verdad y la vida, Yahshua HaMashiach. Pero sin embargo, como temen al obstáculo, ya toman como necesaria la curva. Toman como necesaria la mentira, la manipulación, la ambivalencia. O la ambigüedad, mejor dicho. Ya lo tienen como necesario. Entonces por eso no quieren salir de este sistema. Porque es que creen necesaria la mentira, creen necesaria la ambigüedad, ¿verdad? Entonces no quieren salir. Y si no quieren salir, se van a quedar aquí. Como obstáculos ellos mismos vencidos y socavados, porque ellos se han convertido en el obstáculo en la forma y manera de que ellos no han querido enfrentarlo. Con sencillez de corazón. Entonces, y pasamos a otro gran descubrir que se nos dio, ¿verdad? O reflexión. Y es que y esto probablemente sea lo más importante de lo que vamos a hablar en el preludio a entrar ya en Latín 43, es que qué gran desengaño en la vida sería que se nos dijera lo que se les dijo a los fariseos de no, si yo no vengo a acusaros. Dijo Yahshua HaMashiach a los fariseos, no, si yo no vengo a acusaros, yo no vengo a incriminaros. Si hay uno que os va a incriminar, que es Moisés en quien tenéis puesta la confianza. ¡Qué desengaño más terrible! ¡Qué desengaño más terrible! Esto es, vamos, casi que no se puede ni calcular el desengaño, el tamaño del desengaño. De la misma manera, la gente que está ministrando la palabra de poder, creyendo que ministrando la palabra de poder no va a ser acusado, aunque haga lo contrario y la manipule totalmente, primeramente en su vida, en su conducta, y cree que va a escapar del juicio. No, si la palabra misma, Moshe mismo, la Torá que estás predicando, en quien tienes tu confianza, te va a juzgar. Es infame para una vida eso, ¿no? ¿Cómo te pasas toda la vida creyendo algo que no es? Por eso los fundamentos de la soberbia, de la altivez del hombre, están siendo totalmente abatidos. Porque se está encontrando una palabra de poder, una Torá que les está acusando permanentemente. Y
supuestamente ellos tenían la excusa de que es que estaban ministrando la palabra, estaban ministrando la Biblia. Pero precisamente, el ministrar la Biblia sin creértela, sin tomarla en serio, solamente aplicándola a tus intereses personales, familiares, comunitarios, religiosos, por ahí te has desangrado, porque no te lo has tomado en serio. Y solamente te lo has tomado en serio solamente para el hecho de ministrarla, creyendo que ministrarla te iba a surtir el efecto de que no te iba a juzgar. No, si te va a juzgar. Como a los fariseos los juzgó Moshe, en quien ellos tenían su confianza. Ellos se pasaban mantreando los versos bíblicos ahí como ahora en el muro y leyendo la Torá, pero esa misma Torá que están recitando les está condenando. Y así no solamente los judíos del muro de las lamentaciones, sino todos los que están ministrando Biblia, palabra de poder, Torá, como quieran llamarle. La palabra misma les está acusando a ellos, porque no han practicado lo que han predicado. Entonces, donde ellos tenían el fundamento, la confianza, ahí mismo son abatidos. Esto es escandaloso, esto es el gran desengaño. Y eso es lo que les está tocando vivir. Por eso hay tanta gente afectada con enfermedades al día de hoy, porque sus fundamentos están siendo abatidos. Entonces, y ya para acabar esta introducción, hemos visto, no vamos a mencionar ligas ni nada, porque ya ustedes se pueden hacer una idea, pero sí vamos a decir que en el deporte, ahora por supuesto, al haber menos prensa, menos fotógrafos incordiando alrededor de las canchas de donde se juega, pues los deportistas son más libres, se pueden mover con más libertad, ¿verdad? Ya no chocan con el cámara, con el fotógrafo, ¿verdad? Ya no chocan con la primera fila de los espectadores que asalariaban a los clubes, ¿verdad? Entonces, ahora son más libres que nunca, pero sin embargo se sienten más esclavos. Otro formidable recurso profético que se nos está mostrando hoy, porque aunque son físicamente más libres, porque están jugando más apartados, tienen más espacio vital, pero se sienten más esclavos, porque no tienen sus auditorías, porque no tienen su público, porque no tienen su prensa, porque no van a incordiarlos con cientos de micrófonos al empezar y al acabar los partidos. Y aunque no tienen esto, que es lo que de verdad les hace esclavos, ellos, cuando físicamente están más libres, se sienten más esclavos, porque son dependientes de la prensa, de los highlights, de los reporteros, de las entrevistas, de chocarse con la primera grada, del espectáculo, del business, y no saben ver que ahora es cuando podrían ser libres. Libre, libre quiero ser libre. Tendrían que verlo, y más si tienen formación cristiana, que ahora es cuando están siendo libres. Habían estado siendo esclavos, y cuanto más dependan de un público, más esclavos van a ser. Vamos, es que no van a salir de la esclavitud de la que físicamente te está sacando el Redentor del mundo. Pero a fin de que te apercibas dónde estaba la esclavitud. Si no quieres, nunca saldrás de la esclavitud. Bueno, y entonces ya vamos con las palabras del latín que nos tocan en esta mañana, en esta bella mañana, cuando son pues sobre las 8 de la mañana. La palabra que nos encontramos es ovelus, ¿verdad? Ovelus, de donde viene obelisco. El obelisco es lo que se da en llamar en las predicaciones que quieren denunciar lo pagano, pues se le llama obelisco a esas erecciones edificadas, ¿verdad? A esos, ya saben ustedes, son erecciones
erecciones de los paganos, ¿verdad?, que se erigen hacia el cielo de una manera soberbia, ¿verdad? Pero Obelos es asador, de manera que todo lo que se opone al Rey de Reyes, en verdad lo que está haciendo es asándose. Cuanto más enhiesto, altivo, erecto se muestre algo, antes se asa. ¿Por qué? Porque se hace más cercano al sol en el plano profético de justicia. Entonces, cuanto más soberbia, cuanto más altivez, antes te vas a asar, porque el obelisco es un asador. El obelisco es un asador. Entonces, por supuesto que hay que elevar nuestra vida, pero en el sentido de elevación espiritual, saber registrarse delante de Elohim, saber inclinar tu vida, humillar tu vida para que Él te exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Pero el querer a toda costa, erigir tus intereses, tu carnalidad, sea el precio que sea, tu carnalidad disfrazada quizá de muchas cosas, disfrazada hasta de amor, pero si es carnalidad, se va a descubrir como un obelisco. Y ese obelisco es un asador. Así que ahí está la profecía. Y el sol quemó a los hombres y ni aun así se arrepintieron de sus malas obras. La palabra oberró, de donde viene oberró, de donde viene la palabra aberración. Por cierto, que a los homosexuales antes se les llamaba los aberrados. ¿Sos un aberrao? ¿Verdad? Pues aberró es errar delante. Así que cuando se comete una aberración delante de Elohim, y aberración no porque yo lo diga, sino porque él dice que es abominación y es aberración hacer según qué prácticas abominables, aborrecibles para él, entonces es errar delante. Cuando se incurre en aberración, en lo que la palabra denuncia como aberración, es errar delante. No das con el tino de tu existencia, de tu vida, ¿verdad? Te quedas sin propósito, sin una resolución a este conflicto de la existencia. La palabra obesus, de donde viene, por supuesto, obeso. Bueno, pues la palabra obeso, diríamos, si lo miramos físicamente, que es que desborda carne, ¿no? Como decía aquel, se sienta en la cama o se echa en la cama y se cae por los dos lados, ¿no? Pero en verdad, lo que nos dice el latín, y está concisamente explicado, bien explicado a lo que es en su palabra ruajín, en su palabra espiritual, obesus en latín es roído y descarnado. Así que lo que parece de carne desbordante, cuando de verdad una persona se obesiza, se vuelve obesa, se vuelve grosera, que decía, cuando se vuelve grosero Jesurún, ¿verdad? Y tiró coces, pues es porque está siendo roído y descarnado. Él cree que desborda carnalidad, pero en verdad lo que está siendo delante de Elohim y delante de la verdad, que no, como nos expresa el latín, es que está siendo roído. Su misma integridad física está siendo roída, descarnada. Tremendo. La palabra abstratio, de donde viene lo abstracto, ¿verdad? La palabra obstratio, de donde viene abstracto, pues la palabra, no, es la palabra oblatratio, sí, oblatratio, de donde viene la oblación, ¿verdad? Es la misma raíz, el mismo lexema que oblación. La oblación se hacían, ¿verdad?, en los rituales, y hoy en día se hacen más oblaciones que nunca, como bien saben, por esta contingencia sanitaria. Entonces, oblatratión, de donde viene oblación,
es cuando se ritualiza, se convierte en una ley, ¿verdad? Se convierte en lo que significa oblatratio, que es ladridos e injurias. Ladridos e injurias. Si te lavas, porque te lavas, si no te lavas, porque no te lavas las manos, si te las lavas mucho, porque te las lavas mucho y se puede transmitir, y si hablas porque se queda la saliva suspendida, y mil y una cosas en cuanto a la oblación, ¿verdad? Es el tiempo de las oblaciones, de la falsa oblación, porque sabemos que estamos ya entrando al templo, ¿verdad? Al templo sagrado de la eternidad. Entonces, como sabemos, intuimos dentro de nosotros que estamos entrando en el umbral al templo de la eternidad, pues quieren hacer las oblaciones, pero resulta que estas oblaciones ritualistas son ladridos e injurias. Ladridos en cuanto a que son falsos testimonios, miedos infundados y cosas que no tienen sentido, que ya incluso son cosas ya metafísicas, porque en el momento que tú dices que se puede transmitir porque se queda la saliva cuando hablas suspendida en el aire, ya estás hablando de cosas metafísicas. Te estás convirtiendo en un metafísico, aunque seas un ateo. Entonces, son parte de estas oblaciones ritualistas que se están haciendo o se están dando para que la gente haga en el día de hoy, porque se intuye que estamos entrando al templo de la eternidad, y lo que son delante de Elohim, como son en el latín, ladridos e injurias. Y hasta aquí este repasito breve por las palabras del latín en su parte 43, ¿verdad? Ya tienen más tomas que yo, porque yo tengo 42 años y ya hemos hecho esta parte 43 del latín, ¿verdad? Dicho sea de paso. Así que, shalom a todos, bello día para todos y todas. Shalom, shalom.